Hola a todo el mundo, mi nombre es Francisco. El día de hoy quiero hacer este video más que nada para hablarles sobre lo que fue mi experiencia al prepararme para la entrevista Mexprotec y cuáles serían los consejos que yo les daría a ustedes, las personas que están a punto de presentar la entrevista o personas que quieren tener uno que otro conocimiento para ver qué es lo que se avecina, qué es lo que pueden ya preparar desde ahora. Como muchos ya sabrán, para llegar a la etapa final, que es la etapa de la entrevista, antes que nada tienes que pasar ciertas subetapas que te pone tu universidad y que también te pone el mismo programa Mexprotec. Una de las etapas es asistir prácticamente todas las tardes a clases de francés que se harán después de las clases normales de tu carrera. Después tendrás que presentar ciertas certificaciones, sea el nivel A2 o sea el nivel B1. Eso depende mucho de las universidades. En mi caso solamente fue el nivel B1 y después presentamos el TCF. Pero el TCF es uno de los requisitos que tienes que tener para poder llegar a la entrevista final. Sin embargo, no es un requisito de tu universidad, esencialmente es un requisito del programa en general. Y ya que tengas todas estas pruebas pasadas con el cierto puntaje que te pide, creo que esta vez es 320 puntos, llegas a la fase final, que es la fase de la entrevista. Ok, para esta fase generalmente tienes que tener dos cosas primordiales. Son las 3 licencias que son referentes a tu carrera que estás estudiando en México y también un proyecto profesional que tienes que presentar frente a un jurado francés. Bueno, si ya tienes estas dos cosas o si todavía no las tienes y tienes un poquito de dudas, quiero darte unos consejos que creo que te puedan servir. Antes de comenzar, quiero decir que son cosas que me sirvieron a mí y que no quiere decir necesariamente que le puedan servir a otra persona, porque cada quien tiene su propio método. Al final de cuentas, no todas las personas que estamos acá en Francia nos preparamos de la misma manera. Hay personas que tienen facilidad para hablar, no necesitan practicar lo que van a decir frente al jurado. Hay personas que ya saben muy bien francés, no necesitan estudiarlo un poco más. Hay personas que ya tienen un proyecto profesional desde hace mucho tiempo, no necesitan hacer uno nuevo. Pero ok, después de decir esto, vamos por lo que yo más o menos utilicé y lo que creo que me sirvió. La primera cosa que tienes que hacer es justificar tu licencia en relación a tu proyecto profesional. Nos piden 3 licencias profesionales. Estas licencias no pueden ser de diferentes ramas. Por ejemplo, no puedes escoger una licencia de logística, una licencia de comercio o una licencia de mecánica, o sea, de 3 ramas diferentes, porque son diferentes jurados los que te evalúan, un jurado para logística, un jurado para mecánica, y no puedes dividirte en 3 partes para presentar 3 entrevistas diferentes. De hecho, yo pensé tener las licencias de logística y licencias de comercio en un principio, pero me dijeron que no era posible, porque de logística solamente había 17 espacios y de comercio había 23 si no mal recuerdo, así que si sumábamos en total serían 40. Y bueno, yo con esa intención iba a presentar la entrevista, pero me dijeron que era comercio o era logística. Para escoger tus licencias profesionales tienes que tener en cuenta por qué las estás escogiendo. No solamente es, ok, yo quiero tener una licencia profesional porque la ciudad donde se encuentra la licencia es muy bonita y creo que tiene muchas cosas para ver, o el país que está al lado de la ciudad es demasiado bonito, quiero visitarlo y esas cosas. No creo que sea bueno decir que quieres ir a visitar Europa porque, ok, yo sé que todo lo queremos hacer, pero no es algo que deberías exponer frente a los jurados. Continuando con las licencias, siento yo que la verdadera razón por la que tienes que escoger una licencia es en relación a tu proyecto profesional. Ok, por ejemplo, digamos, tú tienes la idea de crear una máquina, escoges una licencia que no tiene nada que ver con la creación de máquinas o con tu proyecto profesional, digamos, una máquina para crear órganos de impresiones 3D, bueno, es un ejemplo, estoy inventando todo, y tú dices, ok, quiero esta licencia porque en esta licencia se habla de cómo crear máquinas para ir al espacio. Y es de como que, ok, pero ¿por qué escoges esa licencia si no tiene nada que ver con lo que quieres en tu proyecto? Cuando el jurado te pregunte, oye, pero ¿qué licencias tienes? ¿Y por qué escogiste esa licencia? Es de como que escogí esa licencia porque quiero crear una impresora 3D para crear órganos humanos, pero estás yéndote a una licencia que repara naves espaciales, como que no tiene mucho que ver. Así que lo que yo recomiendo es que siempre justifiques la selección de tus licencias conforme a tu proyecto profesional. La segunda cosa que creo que es muy importante al momento de elegir tus licencias profesionales sería que haya una relación con lo que estás estudiando en México. Si en México estás estudiando, no sé, logística interna, digamos un ejemplo, y tu primera licencia es de exportaciones, y es como que, ok, sí tiene que ver porque al final de cuentas es logística, pero por ejemplo, si hay otra licencia que tiene que ver con lo que es la logística interna, creo yo que sería más adecuado inclinarte por esa licencia. Sin embargo, también si quieres una licencia que esté dentro de la misma rama de tu carrera, pero se enfoque a otra cosa, también sería bueno que diga, en mi carrera vi cierta materia, barreras arancelarias y no arancelarias para un otro país y para exportar y esas cosas. Y en verdad me gustaría mucho darle más profundidad a ese tema, y veo que con esa licencia me darán esa facilidad. Ok, no es necesariamente el 100% que tengas que elegir una licencia que tenga todo que ver con lo que estabas estudiando en México,
pero sí saber meter el tema de la licencia que estás escogiendo con algo que ya hayas visto, con algo con lo que tengas conocimiento, para que así le des un seguimiento. Por ejemplo, puedes decir, ok, en México yo tenía esta materia y acá en Francia voy a tener esta materia otra vez y se desarrolla mucho más y esas cosas. Creo que sería muy buena idea que haya un enlace entre lo que estudiaste en México y lo que vienes a estudiar a Francia, para que así se vea más creíble. Lo digo porque al momento de que a mí se me preguntó sobre las licencias, estuve hablando de eso y creo que fue interesante para el jurado que me estaba entrevistando. Pasando a lo que es el proyecto profesional, hay unas cosas que en verdad me gustaría hablar sobre el proyecto profesional que creo que se tiene que preparar. No te lo piden, pero en mi caso yo hice un borrador de lo que era el proyecto profesional, lo que eran las características, los objetivos a corto, mediano y largo plazo, qué quería lograr yo con ese proyecto, por qué escogí la zona que había escogido, en qué ayudaría económicamente a mi país, a mi región, a las personas que están dentro de mi región. Tienes que justificar la creación de tu proyecto, no solamente una idea que sea cool y que sea, ok, sí, no digo que no, porque cada quien puede ser una idea que te guste, una idea que sea cool, que sea agradable. Sin embargo, para mí tiene que estar justificado. Tiene más bases tu proyecto y es más sólido, y que en verdad se vea una justificación real. Que si te preguntan más sobre tu proyecto, o puede que no te pregunten, pueden que te pregunten, puede que no te pregunten, pero si no te preguntan no quiere decir que no vas a meter tu proyecto en la entrevista. Puedes decir, oh, pero esta licencia yo la quiero por mi proyecto, o oh, pero el texto que yo leí habla de esto y en mi proyecto. O sea, no hablar 100% del proyecto, pero si tienes un proyecto, meterlo. Ok, continuando con la estructura, es muy importante justificar lo que es su proyecto profesional con datos reales. Por ejemplo, si es un proyecto del turismo en México, puedes decir, quiero implementar esto, el turismo en México, porque he visto que ha crecido tanto en esta zona, el porcentaje es tanto, las visitas del continente europeo es tanto, porque así la persona que te está escuchando le presta más interés y ve que hay una investigación atrás de lo que tú estás presentando. No solamente son cosas al aire, no solamente son cosas que podrían pasar, sino que en verdad tienes la idea de que pueden llegar a pasar, pero es más conciso lo que tú quieres presentar y más conciso lo que tú quieres crear regresando a México. Y bueno, lo que creo que tienes que también que tomar en cuenta, un tercer punto, tus ánimos. El día de la entrevista tienes que ir preparado, haber leído lo que tienes que haber leído para tu proyecto, haber cómo han sido tus licencias y todas esas cosas, porque va a ser una espera muy larga. Lo digo por experiencia propia. El día antes de la entrevista fue muy pesado para mí por cosas externas a la universidad, pero fue muy pesado para mí. Llegamos a la universidad donde íbamos a presentar la entrevista, estuve desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, porque fui al final, no de mi carrera, fui al final de todas las carreras. Fui el último en pasar de todo. A las 5:30 estaba saliendo la entrevista sin haber comido ni nada y estaba demasiado cansado. Y creo que si hubiese pasado en un principio, mis ánimos hubiesen estado mejores, creo yo, pero ok, todo pasa por algo y aquí estoy. No importa que te dejen al final, no importa de que ok, ya no va a ser lo mismo que en un principio, no. Siempre ten en mente que todo el esfuerzo que estás poniendo y todo el esfuerzo que has puesto va a tener sus frutos. El día de la entrevista tienes que ir calmado, procura comer bien, procura ser tú mismo. Y en esto quiero hacer un énfasis, porque creo yo que hay personas sí, que se les hace muy fácil crear personajes, y la verdad los admiro, porque a mí no se me hace fácil crear personajes. Pero yo les recomiendo que si el día en el que ustedes presenten la entrevista pueden ser ustedes mismos, o séanlo, porque al final de cuentas la persona se va a dar cuenta si estás fingiendo de que estás tratando de ser muy carismático, estás tratando de ser muy frío, y al final del día depende del jurado. Si el jurado te ve que no estás siendo honesto, que estás creando un personaje, pues siento que también influye mucho tu personalidad en la entrevista. Así que creo yo que sé tú mismo, tienes que ser tú mismo, sonríe, trata de que las personas se sientan cómodo con lo que estás diciendo, escucha siempre a lo que las personas están diciendo, no trates de imponer lo que tú quieras, no trates de imponer tu verdad, no creas de que solamente tú tienes la razón. Escucha a las personas que están frente a ti, ellos también pueden aportarte muchas cosas al momento de la entrevista. De hecho, la persona que estaba conmigo en la entrevista, la persona que me entrevistó era muy buena persona, me ayudó a resolver unas cosas, el problema matemático, y sinceramente creo que influye mucho si tú creas un ambiente de confianza con las personas que están frente a ti, porque ellos te pueden ayudar o no te pueden ayudar. Prepárate lo más que puedas. Estoy hablando de estar 24/7 sobre un libro y estar estudiando todo el día, ok, no. Pero tienes que visualizar de que no te están dando algo pequeño, tienes la oportunidad frente a ti, tienes la oportunidad de estudiar un año al extranjero, de conocer otra cultura, otras personas, y
creo yo que es una experiencia maravillosa, lo estoy viviendo y creo que es el mejor año de mi vida. Hasta hoy tengo 21. Y es eso, trata de mentalizarte de que los grandes regalos requieren de grandes esfuerzos. Focalízate en esto, entre más te prepares, más oportunidades tienes de quedar seleccionado. Cero nervios, solamente sé tú mismo, prepárate, estudia el francés, estudia el vocabulario. Te recomiendo que estudies textos de tu carrera o textos de la licencia que hayas escogido, sea por internet, porque noticias, artículos de revista es muy importante. Porque el día de la entrevista generalmente siempre te van a leer un texto y esas cosas. Y para que estés preparado por lo que es el vocabulario en relación a lo que es los tecnicismos, siento que es de mucha ayuda. Espero que el video les haya servido. Si tienes la oportunidad, yo creo que deberías tomarla, deberías seguirla y aprovechar al máximo, porque es algo increíble, es algo que quisieras que todo el mundo viviera, porque es maravilloso. Tiene sus contras y sus buenas cosas, pero al final de cuentas es lindo, es lindo. Hasta luego y muchas gracias por el video. Espero pronto subir algo más, pero he estado demasiado ocupado. Bye. Chao, 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 chao.